Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Mi nombre es Ana Houlston y soy responsable del área comercial en SelfQuery. Y en esta sesión vamos a hablar de SelfQuery Profiler, que dentro del sistema de SelfQuery es una herramienta que nos ofrece una visión completa y dinámica de los datos, porque lo que hace es analizar, perfilar, documentar automáticamente tablas y columnas, detectar problemas de calidad, inferir relaciones y también hacer alertas ante cambios. Y bueno, yo brevemente les voy a presentar quiénes somos. Permítanme ahora hacer la presentación para compartirles. Y les voy a comentar quiénes somos. Nosotros somos Divilandit, nosotros creamos SelfQuery, nacimos en 2013. Empezamos con temas de Data Analytics y Big Data. La verdad es que tenemos una misión bastante concreta, que es aportar valor en cada proyecto en el que participamos. Hoy llegamos a ser más de 100 Divilanders y colaboramos con más de 120 clientes. Crecimos gracias a ellos, gracias a partners tecnológicos y a consultoras que confiaron en nosotros, porque básicamente tenemos un gran conocimiento, experiencia y un gran equipo para potenciar estrategias de Data Analytics, Big Data, IA generativa y también otras disciplinas como nubes públicas y privadas, observabilidad y más. Hoy tenemos una amplia trayectoria en plataformas, herramientas, nubes. Ofrecemos servicios que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto. La verdad es que los enfocamos desde el punto de vista de una agnosticidad tecnológica y eso lo que nos permite es ofrecerle al cliente soluciones óptimas y adaptadas a cada necesidad. Muy bien, ¿qué nos llevó a crear SelfQuery? Muchas razones. Para empezar, el concepto de que el dato es un activo en la empresa, que hay que explotarlo. Eso nos lleva a querer tener una cultura data-driven para poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y obviamente, para poder cumplir con esto, tenemos que democratizar el dato, pero con gobernabilidad. Con lo cual, también nos lleva a tener acceso a datos auditados, acceso a datos seguros, eh, y el fin de esto es tener informes en tiempo y forma y evitar silos de información, ¿verdad? Claro, obviamente tenemos que procurar que nuestros datos sean de calidad, que es el tema que hoy nos trae aquí, que es Profiler, y también poder contar con control en objetos, imágenes, documentos, etcétera, para poder nosotros consultarlos, manipularlos. El fin de todo también es tener una analítica centralizada. Y bueno, el ecosistema de SelfQuery hoy tiene varias herramientas. Nosotros nacimos con SelfQuery Data, así nació el producto. Les voy a contar después de que Facundo de la presentación de Profiler, brevemente de qué trata cada uno de los módulos. Pero bueno, tenemos SelfQuery Data, tenemos también GenAI. GenAI a veces lo potenciamos con otras herramientas como SelfQuery Data y lo podemos combinar. Profiler, que vamos a ver hoy, Documents and Images, para todo lo que es la parte de manejo de objetos, y Report Hub. Y a lo largo de esta plataforma, lo que procuramos siempre es cumplir con temas de governance, de seguridad informática y obviamente ofrecer conectores, porque bueno, muchas de estas herramientas se conectan hacia otros sistemas o repositorios de datos. Sin más, le voy a ceder la palabra a Facundo. Facundo Joaquín García es el ingeniero que nos va a llevar hoy a lo largo de la presentación de Profiler. Después vamos a incluir una breve encuesta de la mano de Martín Zaffaroni y para quien tenga preguntas de la audiencia las pueden ir escribiendo en el chat para que al final de la presentación las vayamos respondiendo. Así que, Facu, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Ana. Como les comentaba, yo les voy a estar contando un poco sobre la herramienta que hemos estado desarrollando. Para arrancar, me gustaría contarles un poco cuál es la idea del Profiler. Si bien Ana ya adelantó un poco, les voy a hacer un breve resumen. La idea es que el Profiler sirva para obtener estadísticas
clave de una base de datos, tanto a nivel de columna como a nivel de tabla, entender cuáles son las distribuciones de los datos que uno tiene guardados en esas tablas, y también encontrar las definiciones semánticas de cada una de las tablas y columnas. La idea final es tener un entendimiento rápido de qué datos tenemos guardados en esta base y en qué calidad tiene cada uno de esos datos. Podemos ver información de cada una de sus tablas, de sus columnas y también de cómo están relacionadas, lo cual es clave para personas que después tengan que trabajar consumiendo estos datos, ¿no? Está especialmente pensada para áreas de la empresa que necesiten estar revisando esta información y después consumir estos datos de alguna de las distintas maneras que se pueden trabajar, ¿no? Entre las principales funcionalidades que tiene el Profiler, tenemos el cálculo de métricas, obviamente en función del tipo de dato de cada una de las columnas. Por ejemplo, una columna de tipo numérica tiene ciertas métricas que se le puede calcular, una columna de tipo texto tiene otras métricas que se le pueden calcular. También hay métricas que se pueden calcular a nivel de tabla, por ejemplo, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y obviamente cómo evoluciona también esa métrica en el tiempo. Acá, por ejemplo, podemos ver una vista previa que después vamos a ver en una demo, pero tengo la métrica de filas, tengo la métrica de columnas a nivel de tabla. También vamos a poder visualizar la distribución de los datos en cada una de mis columnas, los valores más frecuentes, obviamente, también a partir de esa distribución. Y el primer punto clave que tiene el Profiler es que no solamente vamos a poder tener un seguimiento de estas métricas, sino que vamos a poder configurar y generar alertas automáticas cuando alguna métrica excede un cierto umbral, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de nulos en una columna o la cantidad de valores únicos en una columna, eso también se puede traquear y entender cómo evolucionan mis datos a lo largo del tiempo. También podemos visualizar las claves primarias de una tabla, las relaciones, como les comentaba, y también podemos encontrar la definición de cada columna y cada tabla. Muchas veces pasa que las personas no tienen documentada la información, quizás en algún catálogo de datos, cada una de las descripciones de estas tablas y de estas columnas. Entonces, el primer punto que nosotros ofrecemos también con esta herramienta es, a través de IA generativa, poder generar estas descripciones de manera automática. Hay tres funcionalidades principales de IA generativa. Una, como les comentaba, es esta de detectar automáticamente las definiciones. Por ejemplo, esta columna que es, en este caso, City ID. Fíjense que me dice identificador único de la ciudad. O la tabla City, en este caso, que almacena información sobre ciudades, su identificador único, nombre, país asociado y la fecha de la última actualización. También podemos inferir el tipo de dato de negocio, ¿no? Porque una cosa es el tipo de dato lógico, si es un número entero, si es un texto, pero muchas veces lo que nosotros queremos saber es qué información realmente se guarda ahí. Si un email, un nombre, un teléfono, una dirección. Entonces también podemos inferir eso de cada una de las columnas de mi base de datos. Y finalmente también podemos inferir lo que son las relaciones que capaz no están escritas en las tablas. Muchas veces hay dos tablas que se pueden relacionar de alguna manera, pero no hay una relación explícita que esté almacenada en mi base de datos. Entonces también podemos inferir eso, darnos cuenta cuando hay dos tablas que pueden estar conectadas semánticamente, pero que no están definidas explícitamente en esa base de datos. Para resumir un poco lo que son todas las funcionalidades, les voy a contar un poco lo que es un caso de éxito del Profiler. El primer caso de éxito que nosotros tenemos acá para comentar es una cadena de retail multinacional. La idea es que los usuarios de BI tenían una necesidad de poder trabajar con distintas bases de datos dispersas. Si no me equivoco, eran algo así como 20 bases de datos distintas que tenían de distintos productos y servicios que tenían que integrar. Pero el problema es que no tenían ninguna manera de detectar errores o problemas que tenían esos datos, ¿no? Entonces, cada vez que se encontraban un problema, eso generaba retrasos de semanas y terminaban también generando descontento en las áreas que consumían esos reportes. Entonces, la idea con el Self-Query Profiler era poder hacer una exploración automática de esos reportes y para después generar esos reportes, detectando obviamente qué relaciones existían en esas tablas y qué problemas tenían esos datos, ¿no? Entonces, la principal métrica que creo que es interesante marcar acá es que nosotros pasamos de tener un tiempo de algo así que un mes de integración de cada una de las bases de datos que tenían a solamente 5 días. Es decir, que redujeron el tiempo en un 80% aproximadamente, ¿no? Para analizar una nueva forma.
Y el segundo punto importante es que al tener visibilidad de las distintas métricas y las alertas que se generan, también tenían mayor confianza en la calidad de sus reportes. Sabían que no iban a haber problemas de duplicados, sabían que no iban a haber problemas de valores nulos, porque Profiler se encargaba de avisar automáticamente esa información, ¿no? Entonces, hoy en día el Profiler es el principal punto de partida que tienen ellos cada vez que necesitan integrar una nueva herramienta a su conjunto de bases de datos, digamos, o generar una migración o una integración. Entonces, de alguna manera lo que termina haciendo el Profiler es consolidar el modelo de gobiernos de datos ágil, donde la calidad es como lo principal, digamos, que permite el Profiler. Pasemos rápidamente a una demo que vamos a estar haciendo de la herramienta. La herramienta se compone principalmente de dos vistas principales, una donde uno puede consumir la información de todas las tablas de una base de datos y visualizarlas rápidamente, y después una vista donde uno puede ver de manera más detallada la información de cada una de las tablas y de cada una de las columnas de esa base de datos, ¿sí? Aquí estamos primero en la primera vista que les comentaba, un resumen general de mi base de datos, donde puedo ver toda la información de las tablas. Y lo principal que uno puede marcar es que tiene la información, obviamente, de la cantidad de tablas, de qué tipo de base de datos es, puede buscar información de cada una de las tablas, ya sea por el nombre de una tabla, el nombre de su columna o la descripción de la columna. Y con solamente un par de clics yo ya puedo ver cuál es la tabla que tiene más volumen y es más compleja, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, yo puedo marcar y rápidamente veo que en este caso con mi base de datos de demo, tengo una tabla de 1.100.000 filas que estoy leyendo y analizando, ¿no? Y además es una tabla que tiene 5 columnas. Fíjense que si yo ordeno por la cantidad de columnas, la tabla más compleja que tengo en este caso de demo es de 6, o sea que es básicamente la tabla más compleja que tengo, tanto en volumen como en tamaño de columnas. Ahora, rápidamente a mí me gustaría ver cuáles son las métricas de esa tabla, ¿no? Entender qué hay ahí. Entonces, lo primero que puedo hacer es presionarla y ya entrar directamente a la vista detallada de esta tabla. Fíjense que hay dos pestañas acá, una que me va a permitir ver el detalle de las columnas y una que me va a permitir ver el detalle de las tablas. Y sobre la derecha puedo elegir cualquiera de las distintas tablas que tengo yo almacenadas en mi base de datos, ¿no? Entonces, adentro de lo que es la pestaña de detalles de la tabla, voy a poder ver la descripción que yo les comentaba. Fíjense que acá en este caso yo tengo esta descripción que me traje de mi base de datos que ya estaba almacenada. También tengo los datos del total de filas y el total de columnas. Y algo muy interesante es que si uno presiona la métrica, también puede ver cómo evolucionó en el tiempo. Fíjense que en este caso yo tengo esta base de demo ejecutando hace un par de días y fíjense cómo fue creciendo hasta pasar de 1 millón de datos a 1.150.000 datos, ¿no? Obviamente también puedo hacer el seguimiento del total de columnas, en este caso como la base de datos no se modificó, el total de columnas es constante, ¿no? Puedo ver las claves primarias de mi tabla, las claves foráneas, y como les comentaba, también puedo inferir automáticamente claves que no están detalladas en este caso, ¿no? Esto es una clave que se detectó automáticamente, no está definida explícitamente en mi base de datos, pero fíjense cómo en este caso, la columna Product ID de esta tabla se relaciona automáticamente ya con la otra columna Product ID de la tabla de productos. Obviamente también podemos ver los índices, en caso de que esté disponible cuándo fue creada y quién fue el autor. No todas las bases de datos guardan esa información, así que eso va a depender básicamente de contra qué se lo conecta. Pasemos rápidamente a lo que son las columnas. Podemos ver acá ya información rápida de lo que son las distintas columnas, y al cliquear en una de las columnas que tiene esta tabla, fíjense que puedo ver las distintas métricas de esa columna. Lo primero que puedo ver es obviamente el nombre de la tabla, del nombre de la columna y el identificador también. En este caso también me lo traje de la base de datos, identificador único para cada detalle de la orden. Y si bajamos un poco podemos empezar a ver cada una de las métricas, ¿no? Cantidad de nulos, cantidad de distintos, valor mínimo, valor máximo, etcétera, etcétera. Nuevamente, si presiono en una métrica, puedo ver la evolución de esa métrica. Y otra cosa interesante es que también podemos ver la distribución de valores. Fíjense que en este caso es una columna que es de tipo ID, entonces
se van insertando automáticamente IDs nuevos y es básicamente constante, pero en otros casos de datos vamos a ver que tienen otras distribuciones y podemos sacar información muy valiosa, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a otra tabla para seguir con la demo. Fíjense acá que yo elegí la columna, la tabla addresses, y ya tengo las columnas nuevas de esta tabla, ¿no? Vamos a elegir, por ejemplo, la primera o la segunda, y vamos a ver que automáticamente yo también puedo ver todos los datos de esta columna, ¿no? Incluso puedo ver también los valores más frecuentes, en caso de que no sean todos distintos, como acá hay valores repetidos. Fíjense que solamente el 94% de los valores que hay son distintos. Bueno, puedo ver que efectivamente hay valores repetidos, ¿no? Otra cosa interesante que trae el profiler es que justamente cuando uno mira cómo evolucionan las métricas, también puede detectar rápidamente anomalías. Fíjense que en este caso yo tenía una tabla que venía creciendo con una cierta tendencia a lo largo de los días, y de la nada duplicó su tamaño, ¿no? Pasó básicamente de tener 179.000 filas a tener 332. Entonces el profiler automáticamente detecta esa anomalía y levanta un aviso indicando que hay un problema acá y que esto debería ser revisado, ¿no? Pasemos rápidamente a lo que son las métricas personalizadas. Muchas veces las métricas que nosotros podemos ofrecer de manera automática son útiles, pero no son suficientes, ¿no? Porque hay ciertas métricas que uno tiene que calcular de su negocio que son propias de cada base de datos. Entonces, lo que podemos ofrecer con el profiler también es lo que es la generación de métricas personalizadas. Básicamente, la idea de las métricas personalizadas es poder definir de manera manual una métrica que analice una tabla y una columna con un cierto operador y con un cierto valor. ¿Cómo se lee en este caso? Digamos, yo quiero encontrar cuántas son las filas que tienen órdenes en mi tabla de órdenes de compra con precios muy bajos, ¿no? Entonces puedo monitorear la tabla de órdenes, la columna valor total, y chequear cuáles son las filas que tienen un valor menor que 5, ¿no? Otra cosa que me interesa es también poder, por ejemplo, medir cuántas reseñas negativas tengo en cada producto. Entonces, otra métrica que puedo definir es reseñas negativas. Sobre la tabla de reseñas, en la columna de rating, todas las reseñas que sean con rating menor o igual que 3, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto en la interfaz? Fíjense que si yo vuelvo a la tabla de reviews, vamos a buscarla acá, y si me vengo a la columna de rating, efectivamente puedo ver como una métrica nueva las reseñas negativas, ¿sí? Entonces, rápidamente puedo integrar métricas y volver a mirar ya el valor de cada una de esas métricas. También les había comentado que se pueden configurar alertas. En este caso, yo tengo alertas que ya están definidas por defecto y también alertas que uno puede definir con un cierto criterio que le interesa, ¿no? En este caso, las que vienen por defecto son, por ejemplo, el porcentaje de nulos, que no exceda nunca un porcentaje mayor que 10 o mayor que 20. Pero también tengo una métrica, una alerta que yo definí personalmente, ¿no? Fíjense que en este caso tengo sobre la tabla de órdenes el valor total. El porcentaje de nulos nunca tiene que superar el 1%, ¿no? Hay algo raro si supera el 1%, porque ese valor siempre debería estar completo. Entonces rápidamente puedo monitorear eso. ¿Y dónde puedo ver esos datos? Volviendo de vuelta a la vista por tabla, podemos ver en las alertas todas las alertas que se hayan levantado, ¿no? En este caso tengo una sola, que es el porcentaje de nulos sobre esta columna, en esta tabla, pero bueno, si tuviera más, obviamente podría detectarlas también. El problema es que muchas veces estas alertas, si uno las tiene que estar monitoreando, va a tener que entrar manualmente a la herramienta a revisarlo. Entonces, una forma de resolver este problema, de no tener que estar entrando a la herramienta, es configurar un canal de notificación. Fíjense que si yo me vengo al canal de notificación, puedo básicamente elegir enviar las notificaciones de las alertas que tenga, cada por email, Slack, Teams, Google Chat o cualquier otra integración que se pueda hacer, se puede también desarrollar. Y básicamente configurando muy rápido el canal por el que voy a estar enviando el mensaje, ya puedo recibir mis notificaciones en ese canal, sin tener que estar entrando a la aplicación. De esa manera, yo puedo conectar mi base de datos completamente rápido, configurar el canal, empezar a profilear esta base de datos,
y recibir las alertas de todos los problemas que tenga constantemente todos los días, todas las semanas o con la frecuencia que uno define. ¿Sí? Eso es un poquito lo que tengo hoy para mostrarles de la herramienta. Si tienen alguna consulta, las pueden ir dejando por el chat y las vamos a ir respondiendo. Muchas gracias, Facundo. Bueno, yo les había comentado que íbamos a repasar brevemente mientras ustedes se sienten, por favor, libres de poner consultas en el chat. Les voy a presentar el resto de la herramienta muy brevemente, a nivel funcional, ¿no? Y bueno, vamos a revisar un momentito. Self-Query Data con GenAI. Y Self-Query Data es, como yo les comentaba, la herramienta con la que nació el ecosistema de Self-Query. Y lo que permite es acceder a los datos de una manera muy sencilla y potente. No importa el perfil de la persona que esté consultando, puede ser un ingeniero, puede ser alguien responsable de datos, puede ser un usuario de negocio. Y la verdad es que los conectores son bastante amplios. Entonces, tenemos conectores a múltiples fuentes de repositorio que pueden ser bases de datos operacionales, almacenes de datos, data lakes, data lakehouses, ¿no? Y lo hace de una manera muy intuitiva. Y después, combinado con GenAI, lo que permite hacer es que el usuario con lenguaje natural pueda obtener respuestas directamente de esta base de datos. Lo que van a hacer acá los agentes de IA es entender la consulta, seleccionar las tablas y columnas necesarias y generan automáticamente el query por detrás. Y importante decirlo y mencionarlo, la información de la empresa nunca sale al exterior. Después estamos con Self-Query Documents and Images. Documents and Images en realidad es para cualquier tipo de objeto y es una API que ingesta los documentos o imágenes a un data lake con metadata incluida. Nos permite tener un motor de búsqueda para obtener documentos objetos. Como yo les decía, pueden ser imágenes, audio, video, etcétera, que responda a la consulta. Uno de los casos de uso es para empresas como utilities, seguros, afores, telefónicas, que manejan mucha documentación para dar de alta, dar de baja o modificar el registro de un cliente y que, bueno, se necesita poder trabajar con esta documentación. Después tenemos Self-Query Report Hub. Esta es la última herramienta del ecosistema. Y se trata de un acceso unificado a la analítica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un visualizador o muchos visualizadores en la empresa, pero quiero centralizar este tipo de información y lo voy a hacer de forma segura y personalizada. O bien, puedo tener Power BI, Looker, Metabase, Click, varias de estas herramientas en la empresa y quiero unificarla y centralizarla y lo que voy a hacer es centralizarla a través de esta herramienta Report Hub. También una de las felices consecuencias de esto es que se pueden reducir los licenciamientos de los visualizadores. Y bueno, con esto termino de cubrir lo que es el ecosistema. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la encuesta, a la breve encuesta. Martín va a tomar la palabra y también después de la encuesta, brevemente respondemos las preguntas que están poniendo en el chat, ¿va? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Para que sepan, tienen aquí en los tres puntitos, en los puntitos donde dice herramientas de la reunión, tienen ahí para realizar la encuesta. Sí, ahora la voy a estar cargando. Son 3 preguntas. La primera es ¿qué también conoces la estructura y la calidad de las bases de datos actuales? La segunda es ¿cuáles de estos desafíos es más crítico para tu equipo hoy? Y la tercera, ¿qué prioridad tiene para tu organización mejorar la visibilidad y calidad de los datos? ¿Sí? Van a estar cargadas las 3 encuestas y contamos sí, con su respuesta. También veo aquí que Paris cargó algunas consultas en caso de que las tablas no tengan nombres tan descriptivos
GenAI funciona tan bien como en los casos expuestos. Por ejemplo, SAP, las tablas tienen nombres de 4 siglas y da ejemplos como OITM o ITM1, etc. Gracias, Martín. París, te respondo. Tenemos conector para SAP en el caso de que sea la versión de SQL Server. No sé si sabes sobre qué base de datos está corriendo por detrás el SAP Maintenance. Bien, mientras te respondo la otra consulta. En caso de que sea, bueno, SAP HANA, habría que revisar la versión para chequear que tiene conectividad. Y en el caso de GenAI, generalmente para poder utilizar la herramienta, si bien no es requisito completamente necesario, lo ideal es cargarle un diccionario de datos. Básicamente es una descripción un poco detallada de lo que es cada columna, cosa de que también el modelo pueda entender cuál es la información que se guarda en cada uno de esos datos, ¿no? Recuerda que Ana comentó que la información de la base de datos no sale hacia el modelo, pero lo que sí necesitamos obviamente es el esquema de cada una de las columnas, de las tablas, y una breve descripción de cada una de las columnas o de las tablas también, ¿no? Así que en sí el nombre de la columna no es un problema, lo que sí necesitaríamos obviamente es entender qué tiene cada una de esas columnas. Y ahí, si me permitís, Facundo, está también haciendo preguntas comerciales. Paris, como son varias dudas, a lo mejor podemos organizar una sesión, Paris, especialmente para ver tu caso en específico, ¿va? Con gusto. ¿Hay más preguntas? ¿No? No por el momento, Ana. Sí Bueno, comentó que él se conecta directamente con ODBC. sí, perfecto. Muy bien. Seguramente va a haber más preguntas. Nos pueden escribir a info@selfquery.com, que es la dirección que aparece en pantalla. También les comentamos que contamos con programa de partners. En ambos casos, sea cliente o sea partner, nos encantaría tener una conversación con ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Van a recibir la grabación de esto por correo. Y bueno, nos vemos el próximo webinar. Ya lo vamos a hacer en enero. Les vamos a contar de qué se trata. Muchas gracias. Bonita tarde.